Y si te dijera que la celebración más sagrada del cristianismo tiene raíces que no todos se atreven a explorar, y si detrás de la cruz, la resurrección y los rituales de Semana Santa se ocultaran prácticas antiguas, decisiones humanas e influencias que nos obligan a repensar lo que creemos saber. Cada año, millones de cristianos en todo el mundo conmemoran la Semana Santa con devoción. Recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente muchas de estas tradiciones? ¿Quién decidió que la Semana Santa debía celebrarse como la conocemos hoy? En este video, vamos a escarbar más allá de la superficie. Te mostraré detalles históricos sorprendentes, conexiones ocultas con festividades paganas, decisiones políticas del Imperio Romano y cómo todo eso influye en la forma en que celebramos actualmente. Pero también descubrirás lo que C.S. Lewis pensaba sobre la verdad, la fe y cómo enfrentarnos a estas realidades incómodas. Prepárate, porque este viaje puede cambiar la manera en la que ves la Semana Santa para siempre. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido con una persona más. ¿Cuándo comenzó realmente la Semana Santa? Pocos creyentes se detienen a preguntarse cuándo, cómo y por qué nació la Semana Santa como una celebración estructurada. Los evangelios narran con intensidad y detalle los últimos días de Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén, la última cena, la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento se nos ordena conmemorar estos eventos en un calendario litúrgico específico. No existe una prescripción apostólica que establezca una Semana Santa. Entonces, ¿cómo fue que pasamos del recuerdo espiritual a la institucionalización anual? En los primeros siglos, los cristianos no celebraban la Semana Santa como lo hacemos hoy. Su foco era vivir diariamente a la luz de la resurrección, no esperar una fecha en el año para recordarla. Fue a partir del siglo II que comenzó a surgir una celebración pascual en torno a la muerte y resurrección de Cristo, vinculada todavía al calendario judío. Pero las diferencias en las fechas entre las comunidades cristianas del este y del oeste causaron divisiones serias. Algunos querían celebrar la Pascua cristiana en la misma fecha que la Pascua judía, Pesaj. Otros preferían desligarse completamente de la tradición hebrea y seguir el calendario solar romano. Estas tensiones llegaron a tal punto que, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea no solo para resolver disputas doctrinales, sino también para fijar una fecha común para la Pascua. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Fue una decisión política tanto como religiosa. Constantino, buscando la unidad del imperio, propuso separar la Pascua cristiana de la Pascua judía, no por razones teológicas profundas, sino por pragmatismo imperial. Así, la fecha quedó establecida, el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Una fórmula que, curiosamente, también era usada para festividades paganas de fertilidad. ¿Qué pensaríamos hoy si supiéramos que el origen de nuestras conmemoraciones más sagradas fue influenciado más por cálculos imperiales que por instrucciones divinas? ¿Nos escandaliza? ¿Nos incomoda? C.S. Lewis, en su obra Cartas del Diablo a su sobrino, nos advierte que una de las formas más efectivas de desviar a los creyentes es hacerlos enfocar más en la forma que en el fondo, más en el ritual que en la verdad. La Semana Santa, entonces, se convierte en una oportunidad. O caemos en la comodidad de repetir costumbres sin cuestionarlas, o nos atrevemos a buscar el corazón del mensaje más allá de su envoltorio histórico. Lewis también decía que Dios habla a través de todo, incluso a través del pasado imperfecto de nuestras tradiciones. Pero solo lo escucharemos si no tememos hacer preguntas difíciles. La Semana Santa no comenzó con Jesús ni con los apóstoles. Comenzó como una respuesta humana al deseo de recordar, de ritualizar, de estructurar la fe. Eso no es malo en sí mismo. Pero como nos recuerda Lewis, el peligro de los rituales no es que existan, sino que lleguemos a pensar que son el todo. Así que la verdadera pregunta no es cuándo comenzó la Semana Santa, sino si en nuestra celebración aún arde la llama viva de aquel que venció a la muerte, o si solo queda el eco de una tradición institucionalizada. Las influencias paganas detrás de las fechas. Pocos cristianos imaginan que, al mirar el calendario litúrgico, están también mirando una encrucijada histórica donde se cruzan no solo la fe, sino también la política, la astronomía y los antiguos cultos paganos. ¿Cómo puede ser que la fecha más importante de la cristiandad, la celebración de la resurrección de Cristo, se calcule con base en los ciclos lunares y el equinoccio de primavera? ¿Qué tiene que ver la luna llena con el sepulcro vacío? La respuesta nos lleva a reconocer que la historia de la Semana Santa no es tan pura ni tan lineal como solemos creer. Fue moldeada, adaptada,
negociada y sí, también influenciada por culturas paganas. En la Europa precristiana, muchas civilizaciones celebraban la llegada de la primavera como símbolo de renacimiento, fertilidad y nueva vida. Entre los anglosajones, por ejemplo, se realizaban festividades en honor a la diosa Eostre, vinculada a la primavera y a los nuevos comienzos. No es casualidad que en inglés la palabra Easter derive directamente de su nombre. Y aunque en español usamos Pascua, el calendario eclesiástico adoptó el mismo sistema de cómputo lunar usado en esas fiestas. ¿Coincidencia? Difícilmente. Lo que ocurrió fue una estrategia, algunos dirían providencia, otros conveniencia, para facilitar la transición de los pueblos paganos al cristianismo. Al superponer el mensaje de Cristo sobre rituales ya conocidos, la Iglesia lograba evangelizar sin imponer una ruptura total con las costumbres culturales. Era una forma de redirigir el significado sin destruir la forma. Pero, ¿qué diría C.S. Lewis de esto? Lewis, quien antes de convertirse al cristianismo fue un amante profundo de los mitos, creía que los antiguos relatos paganos no eran meras invenciones, sino reflejos distorsionados de una verdad mayor. En su ensayo El cristianismo y los mitos, escribe que el mito se convierte en realidad en Cristo. Lo que las religiones antiguas intuían, el sacrificio, la renovación, la victoria sobre la muerte, se hizo carne en Jesús. Por eso, para Lewis, no era extraño que hubiera semejanzas entre el cristianismo y los antiguos mitos. Al contrario, era una señal que Dios había sembrado, desde antes, ecos de su verdad en todos los pueblos. No obstante, Lewis también advertía sobre el peligro de confundir el símbolo con la sustancia. Podemos entender por qué la fecha de la Pascua cristiana coincide con festividades solares o lunares, pero no debemos perder de vista lo esencial. Cristo resucitó en un momento real de la historia. La fecha exacta quizás se nos escape, pero la verdad del evento permanece. Lo importante no es que la Pascua sea celebrada tras la primera luna llena de la primavera, sino que el corazón del creyente reconozca la victoria de Cristo sobre la muerte como un hecho presente, no solo un recuerdo anual. La pregunta, entonces, no es si hubo influencias paganas, sino si hoy permitimos que esas influencias determinen nuestra vivencia espiritual. ¿Celebramos la resurrección porque lo manda el calendario o porque arde en nosotros la esperanza viva? ¿Nos contentamos con fechas, huevos decorados y procesiones vistosas, o buscamos al Cristo resucitado en la intimidad de nuestro ser? C.S. Lewis nos recuerda que el cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia, pero si es verdadero, tiene una importancia infinita. No hay punto medio, y eso aplica también a nuestra manera de celebrar. Si Cristo no resucitó, todo esto es en vano. Pero si resucitó, entonces no hay día, ritual ni símbolo que pueda contener la magnitud de su victoria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué no? Cuando hablamos de Semana Santa, muchos asumen que todo lo que hacemos, los días señalados, los rituales, las procesiones, está fundamentado en la Biblia. Pero, ¿es así realmente? ¿Qué dice la Escritura? Y que guarda en silencio. Este es uno de esos momentos en los que necesitamos hacer una pausa incómoda, dejar de repetir lo que siempre se ha hecho y sumergirnos con honestidad de la palabra. Porque sólo así podemos discernir si estamos celebrando con entendimiento o simplemente repitiendo tradiciones heredadas. En los Evangelios encontramos el relato poderoso y detallado de los últimos días de Jesús. Desde su entrada en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías, hasta su arresto en Getsemaní, su juicio ante Pilato, la crucifixión en el Gólgota y, finalmente, la gloriosa mañana de la resurrección. Estos relatos no son metáforas, son historia viva. Pero en ningún momento Jesús ni sus discípulos establecen un calendario litúrgico para conmemorar estos eventos. Lo que sí encontramos es un mandamiento claro, dado en la última cena: haced esto en memoria de mí. Un llamado a recordar, sí, pero no una instrucción sobre cómo cuándo organizar una semana de celebraciones religiosas. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, reafirma esta idea. Cada vez que participamos del pan y del vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero de nuevo, no se menciona una fecha específica, ni una estructura ceremonial. El énfasis está en la actitud del corazón, no en el calendario. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, los cristianos hemos construido una arquitectura litúrgica compleja en torno a estos eventos. No está mal conmemorar, no está mal reunirnos, no está mal recordar con solemnidad. Lo que sí es peligroso, como bien advertía C.S. Lewis, es cuando el ritual desplaza la relación, cuando el símbolo reemplaza a la sustancia, cuando la forma nos hace olvidar el fondo.
En su obra Cristianismo y nada más, Lewis escribe: la religión verdadera es aquella que transforma, no la que decora. Si no cambia el corazón, es solo una sombra vacía. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Estamos recordando la pasión de Cristo como un acto vivo de fe o como un evento del pasado que revivimos anualmente con lágrimas que se secan el lunes siguiente? ¿Nos enfrentamos a la cruz con temor reverente y gratitud sincera o simplemente con nostalgia religiosa? Otro punto esencial que muchas veces se pasa por alto es que Jesús no murió durante la Semana Santa romana, sino durante la Pascua judía. Su última cena fue una celebración de Pesaj, una fiesta instituida por Dios para conmemorar la liberación de Egipto. Jesús no rompe con esa tradición, la completa. Él es el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo. Y al entregar su vida, establece una nueva alianza, no basada en rituales, sino en su sangre derramada. Lewis, en su profunda reflexión sobre el cristianismo encarnado, insistía en que Dios no nos dio una religión abstracta. Nos dio un Dios crucificado, un hecho, un escándalo histórico, algo que no se puede reducir a símbolos vacíos ni encerrar en fechas prefijadas. Por eso, cada vez que convertimos la fe en un conjunto de celebraciones predecibles, corremos el riesgo de domesticar al Dios vivo. Así que quizá el mayor desafío no sea organizar mejor nuestras celebraciones, sino permitir que la verdad de la resurrección nos desorganice por dentro, que nos confronte, que nos transforme, porque como decía Lewis, el cristianismo no es algo que simplemente se aprende como una teoría, es algo que debe vivirse, algo que, una vez que te atrapa, lo cambia todo. La cruz y la corona, entre la fe y el poder. La historia de la Semana Santa no se puede separar del poder. La Iglesia, desde los primeros siglos, ha utilizado estas fechas no solo como actos de devoción, sino como herramientas de cohesión social. Durante la Edad Media, las procesiones de Semana Santa no eran solo actos religiosos, eran manifestaciones públicas del poder de la Iglesia. Los reyes asistían, los pueblos se detenían. Era una época en la que lo espiritual y lo político iban de la mano. C.S. Lewis nos advirtió sobre esto cuando dijo: cuando la religión se convierte en un instrumento de poder, deja de ser cristiana. ¿Qué hemos heredado de esa mezcla? ¿Cuánto de nuestra devoción actual viene de la fe y cuánto de la tradición impuesta? ¿Debemos dejar de celebrar la Semana Santa? Con todo esto sobre la mesa, es legítimo preguntarse: ¿deberíamos entonces dejar de celebrar la Semana Santa? No necesariamente. El problema no es la celebración. El problema es cuando olvidamos el propósito, cuando seguimos rituales vacíos, cuando repetimos palabras sin comprender su profundidad, cuando decoramos nuestras iglesias pero dejamos vacío el corazón. Lewis decía que Dios no está interesado en nuestros rituales si nuestro corazón está lejos. Lo que Dios quiere es transformación. Entonces, quizás este año sea una oportunidad para redescubrir la Semana Santa, para quitar el polvo de las tradiciones y ver lo que realmente importa. Un Salvador crucificado, resucitado y vivo. Un llamado a la verdad. La verdad no siempre es cómoda. A veces, desenterrar la historia puede incomodarnos. Pero Jesús nunca nos llamó a una fe cómoda. Nos llamó a la verdad que libera. C.S. Lewis escribió: no busques la comodidad, busca la verdad, y encontrarás consuelo al final. Que esta Semana Santa no sea solo una repetición de lo de siempre, que sea un despertar, un regreso a la raíz, a lo esencial, a Cristo. Conclusión: llamado a la acción. ¿Te sorprendió lo que descubriste hoy? ¿Te hizo cuestionar, pensar, buscar más? Entonces no te detengas aquí. Comparte este video con alguien que también merece conocer la verdad. Suscríbete al canal para seguir explorando las profundidades de la fe cristiana, los secretos de la historia y las reflexiones que nos dejan gigantes como C.S. Lewis. Y déjame un comentario. ¿Cómo celebras tú la Semana Santa? ¿Qué significa realmente para ti? La verdad está esperando ser descubierta.